Buenos días, ¿cómo estamos? Este es un nuevo día para poder disfrutar de una porción más de Cristo, nuestro pan diario. Quiero solamente refrescar la memoria sobre lo que tratamos en estos últimos dos reuniones, por así decirlo, o dos transmisiones que hemos tenido. Una es que el Señor nos dio un diseño interesante, expresado, ¿no es cierto?, allí en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel tenía que ir cada mañana a buscar el maná, ¿sí? Cada mañana, antes que el sol saliera. Y eso obviamente se interpreta que antes de cualquier actividad, empezar las actividades cotidianas, nosotros necesitamos ir a buscar el maná, el pan vivo que descendió del cielo, es decir, una porción más de Cristo en esta mañana. Entonces, una de las cosas que decía el viernes pasado es respecto a la oración, que cuando nosotros entramos en el camino del propósito de Dios, empezamos a tener una necesidad de cumplir aquello por lo cual el Señor nos llamó. Entonces, una vida de propósito debe estar bañado en gracia divina, sabiendo que orar no tiene que ver con nuestras fuerzas, sino que tiene que ver con la gracia que nos empodera. El Espíritu a nosotros nos ayuda y nos fortalece, ¿sí?, para que podamos nosotros orar las oraciones del Padre y no nuestras oraciones, que generalmente nuestras oraciones están bañadas de necesidades personales. El ambiente nos habla, ¿sí?, nuestro entorno nos habla respecto a lo que es una necesidad. Y la verdad que la única necesidad que nosotros tenemos es poder expresar la voluntad del Padre, expresar a Cristo, quién es la voluntad del Padre. Entonces, la gracia divina a nosotros nos empodera para cumplir el propósito de Dios y para orar constantemente las oraciones de Dios. Vuelvo a decir, las oraciones no tienen que ver con nuestras necesidades básicas, sino que tiene que ver con la voluntad del Padre y orar la voluntad del Padre. Decíamos que citábamos un texto el viernes pasado en Juan 5:26, dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué debemos orar? Era una de las preguntas que nosotros hacíamos, o yo hacía el viernes pasado. ¿Por qué debemos orar si Dios conoce todas las cosas y Él tiene todo poder, y finalmente Él terminará cumpliendo su voluntad y lo que Él dicho se va a hacer? ¿Por qué necesitamos orar? Simplemente porque Dios le ha dado autoridad a los hijos de los hombres, ¿sí? Entonces Jesús vino por causa de un Adán que pecó, desobedeció y quiso hacer su propia voluntad. Entonces Jesús vino como hijo de hombre para poder manifestar nuevamente la naturaleza del Padre, la voluntad del Padre. Y el Padre no podía hacer nada en la tierra sin la intervención y la voluntad rendida de su Hijo, para que el reino de Cristo, el reino del Padre, se manifestara en sus días. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que manifestar la voluntad del Padre y estar sujetos a su corazón, sabiendo que en esto hay una interdependencia, donde nosotros dependemos de Dios absolutamente, pero Él también depende de nosotros, porque así Él lo quiso. No es que nosotros rebajamos a Dios porque Él está necesitando de nosotros, sino simplemente en su soberana voluntad Él decidió depender de la intervención humana para que su voluntad fuese ejecutada aquí en la tierra. Por eso es importante orar, porque las oraciones se hacen aquí en la tierra, pero permitimos que haya una intervención divina. Entonces, vuelvo a decir, si usted tiene una vida de propósito, está caminando en una vida de propósito, usted sí o sí necesita establecer una vida de oración. Una vida de oración es fundamental, queridos.
los puntos entonces que tratamos también el viernes pasado haciendo una introducción es que la oración no es una herramienta para orar por necesidades domésticas. Vuelvo a decir eso, la oración no es, no tiene que ver con algo, no tiene que ver con pedir, no es una herramienta, mejor dicho, para necesidades domésticas, ¿sí? Sino que las oraciones tienen que ver específicamente con Dios y no con nosotros. Tienen que ver con su reino y no con nuestras necesidades domésticas, porque entendemos que todas las cosas nos han sido dadas en la persona de Cristo. Yo le voy a dar los textos bíblicos más adelante, pero todo lo que nosotros deseamos nos ha sido dado en la persona de su Hijo, ¿sí? Número 2, la oración no es manipulación caprichosa. No crea que Dios va a cumplir todo lo que nosotros estamos orando. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida simplemente porque no tenía la madurez para administrar la tierra prometida. Entonces, no todo lo que nosotros oramos Dios nos lo va a dar, porque toda oración simplemente es respuesta a la madurez que nosotros tengamos para poder administrar lo que estamos pidiendo. Entonces haríamos bien en nosotros entender lo que es madurez en nuestra vida, y creo que una persona que ha madurado está concentrado en cumplir el propósito de Dios en la tierra y en querer cumplir la voluntad de Dios en la tierra, ¿sí? Ahora, debemos tener en cuenta lo que dije recién. Debemos tener en cuenta que todas las cosas nos han sido dadas en la persona de Cristo. Nada nos ha sido dado fuera de la persona de Cristo, ¿sí? Póngame mucha atención en esto, porque creo que va a encontrar vida en lo que estamos tratando. Nada te ha sido dado fuera de la persona de su Hijo. Entonces, la voluntad del Padre no tiene que ver con algo, tiene que ver con alguien, ¿sí? La voluntad del Padre no tiene que ver con algo, tiene que ver con alguien que debemos manifestar diariamente. Entonces, toda la voluntad de Dios se resume en esto, se resume en una persona, se resume en su Hijo, quien es el cumplimiento de todas las cosas. Cristo Jesús es la voluntad del Padre, quien vino a cumplir todas las cosas y las promesas que se habían dicho en Cristo se cumplieron. Entonces, vuelvo a decir, nada te ha sido dado fuera de la persona de su Hijo. Entonces, deberíamos nosotros tener en cuenta que en nuestras oraciones pedir al Espíritu Santo que nos revele más una porción de su Hijo, porque en la medida que Cristo es revelado a nuestras vidas, también todas las cosas que nos han sido dadas en Él se van a manifestar, y usted va a tener menos decepción, va a tener menos desilusión, porque las cosas que nos han sido dadas en Cristo, esas permanecen, ¿sí? Tienen duración infinita, son eternas con una manifestación terrenal, pero sí duran, son inconmovibles, porque Él es el fundamento de toda promesa, Él es la piedra angular. Entonces, si nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos revele la voluntad del Padre, que tiene que ver no con algo, sino con alguien, entonces lo que se manifieste desde la persona de su Hijo, eso va a tener consistencia, amados, va a tener consistencia, va a tener permanencia en el tiempo. Entonces, todo lo que tú estés haciendo, tienes que pensar en esto, que la voluntad del Padre no tiene que ver ni con negocios, no tiene que ver ni con familia, no tiene que ver con Cristo, su Hijo. Y si tú y yo pedimos que la voluntad del Padre sea una expresión en nuestra vida diariamente, entonces todo lo que tú estés haciendo por causa de la manifestación de Cristo, entonces eso va a perdurar. ¿Cuáles son las cosas que se caen? Son las cosas que nosotros hacemos lejos de la voluntad de Dios, creyendo que lo que hacemos
lo que hacemos es voluntad divina. Cuando la voluntad divina, vuelvo a decir, tiene que ver con Cristo. Entonces yo te pediría que en esta mañana pudieses tú abrir tu corazón a la voluntad gloriosa y al propósito glorioso del Padre, que es Cristo Jesús, quien en Él se han cumplido todas las cosas. Entonces pide al Espíritu Santo que te revele más una porción de Cristo, nuestro pan diario. Romanos 8:32 dice, lo corroboro y lo confirmo, dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta? Las cosas nos han sido dadas con Él, en Él. Por eso Pablo buscaba, dice, formar a Cristo en las personas y que crecieran en el conocimiento de Cristo, porque mientras más conocemos a Cristo, más conocemos lo que en Él nos ha sido concedido. Así que si usted quiere avanzar en la vida, si usted quiere prosperar en la vida, usted tiene que crecer en el conocimiento de Cristo, quien es la expresión misma de la voluntad del Padre. Debemos tener también en cuenta si aquello que estamos pidiendo se condice a la naturaleza de Cristo. Debemos tener en cuenta que si aquello que estamos pidiendo se condice a la naturaleza de Cristo, si lo que pido, escuchen, no es para glorificar y expresar a Cristo en ello, con la disposición constante de tener todo rendido al propósito de Dios, entonces es una oración humana y terrenal que no expresa la sabiduría ni el gobierno del Padre. Vuelvo a tocar ese punto y ojalá usted pueda volver a escuchar esta transmisión y anotar todos estos puntos que les estoy dando, porque son principios del Espíritu. Dice, debemos tener en cuenta que si aquello que estamos pidiendo se condice a la naturaleza del Hijo, si lo que pido no es para glorificar y expresar a Cristo en ello, con la disposición constante de tener todo rendido al propósito de Dios. Es decir, que cuando aquello que estás pidiendo, obviamente, expresas a Cristo y eso es lo que buscas, entonces tienes que entender que todo eso tiene que estar rendido al propósito de Dios y no a tu propósito, ¿sí? Sino al propósito de Dios. Una de las cosas que sucede cuando hay personas, por ejemplo, que yo no sé si le ha pasado y usted conoce, y también tal vez nosotros mismos hemos dado estas señales. Hay personas que llegan complicadas. Yo he conocido muchas personas que han llegado complicadas financieramente, familiarmente, con decisiones, pero que han tenido que han tomado malas decisiones, han llegado quebrados al Señor. Y después que el Señor los restaura, empiezan a aplicar los principios de Dios, entonces una vez prosperan, una vez solucionan el problema que habían tenido antes de conocer a Cristo, entonces después se olvidan plenamente. Entonces ahí nosotros podemos ver a un corazón que no está manifestando plenamente a Cristo, sino que simplemente buscó usufructuar de los principios de Dios, buscó usufructuar de Cristo, de su palabra. ¿Para qué? Para hacer su propio reino. ¿Por qué? Porque una vez que tiene aquello que ha sido el deseo de su corazón, entonces ya no quiere facilitar ni sus negocios, ni su empresa, no está dispuesto a invertir en el reino de Dios. Entonces allí nosotros vemos claramente a alguien que simplemente usufructuó del propósito de Dios o de las bendiciones que están en Cristo para hacer su propio reino. Entonces, cuando lo que nosotros estamos pidiendo está expresando la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo en aquello que estamos nosotros manifestando, te va a llevar a ti y a mí a tener todo rendido al propósito de Dios, y vas a ser un canal de bendición para la obra de Cristo, para el reino de Dios, y no para tu propio imperio, sino para hacer expandir el reino de Dios en la tierra. Si tú y yo queremos entrar en dimensiones ilimitadas que están en la persona de Cristo, y que las cosas no se frenen, no se estanquen, sino que sigan aumentando y creciendo, tienes que entender que tú y yo simplemente somos puentes
para que Cristo se exprese a través de los talentos, gracias y dones que te ha dado, algunos para generar recursos, porque yo te doy el poder, dice la Escritura, para hacer la riqueza, no tiene que ver con nosotros. Entonces nosotros rendimos todo aquello para que simplemente manifestamos esto. Somos un canal donde pasa toda la manifestación de Cristo para que su reino sea una expresión concreta en la tierra a través de lo que nosotros estamos haciendo, a través de tus negocios, a través de las familias. Entonces harías bien de considerar este punto, tener todo rendido a los pies del Señor. Perfecto. ¿Cómo puedo? Ahora, y quiero tocar este punto que es fundamental, no te vayas de ahí, porque esto es interesante. Esto es muy interesante. Dice, ¿cómo puedo entonces? Porque es algo difícil conocer la voluntad del Padre, porque no es algo humano, es algo divino, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad del Padre? ¿Ah? La oración es algo que se debe hacer en el Espíritu, dependiendo del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad del Padre expresada, ¿sí?, en su Hijo? La oración es algo que se debe hacer en el Espíritu y dependiendo del Espíritu. Romanos 8:26 dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, hablando en singular. Sí, no nuestras debilidades. Nosotros hemos usado el Espíritu, fíjate, hemos usado el Espíritu en debilidades domésticas, en debilidades humanas, domésticas, como tentaciones y otro tipo de cosas, o debilidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y hemos usado el Espíritu creyendo que Él nos fortalece en nuestras debilidades. Pero la Escritura dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios. Esa es una debilidad grande. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo, qué maravilla, ora por nosotros con gemidos que pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, dice, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Entonces es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros a conocer la voluntad del Padre. Entonces, cada vez que vayamos a la oración, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comer una porción más de Cristo y conocer la voluntad del Padre. Es el Espíritu que nos ayuda, ¿sí? Esa es la mayor debilidad que tú tienes. La única debilidad que nosotros tenemos es que racionalmente, mentalmente, estamos vedados para conocer la voluntad del Padre. La única debilidad que nosotros tenemos es que racionalmente, mentalmente estamos vedados para conocer la voluntad. Entonces aquí, queridos, cuando tenemos que expresar la voluntad del Padre, usted no puede depender de su mente y de sus matemáticas y de su racionalidad, porque créanme, tu mente racional es un enemigo de las oraciones del Espíritu, ¿sí? Nuestra mente siempre va a ser un impedimento para orar la voluntad del Padre. Por eso la oración es de naturaleza espiritual, no humana. La oración es de naturaleza espiritual. Nuestra mente siempre nos va a llevar cautivo a necesidades que estamos teniendo terrenalmente, humanamente, y nos va a alejar de la verdadera carrera de oraciones en el Espíritu. Y por último, citarte estos textos, porque una de las declaraciones gloriosas de Cristo Jesús se encuentra en Lucas 24:49, donde dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto. Fíjate que la promesa de Cristo y la promesa del Padre, obviamente todo se cumple en la persona de Jesús, pero Jesús está diciendo acá que la promesa del Padre es el Espíritu Santo.
no son autos, hermanos, no es casa, no es negocio, no es una mejor familia. La promesa del Padre es el Espíritu. Bien, Hechos 1:4, y si estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Interesante. Entonces la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y Él, como dijo, no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré un consolador, el Espíritu Santo, quien les guiará toda la verdad. Entonces Él nos mostrará y nos dará a conocer las cosas que habrán de venir. Entonces es el Espíritu Santo la promesa del Padre. Aleluya, qué maravilloso. Entonces, queridos, yo tengo la percepción y la convicción de que se va a levantar una generación, y creo que de los que me están escuchando somos parte de ello, porque tenemos una necesidad profunda, hermano. Una necesidad profunda de que la voluntad de Dios sea una realidad en este tiempo, para que el gobierno de Dios, el reino de los cielos, se manifieste en medio de los mortales, en medio de tanto caos, en medio de tanta tribulación, en medio de tanta locura, sea una realidad en nosotros, a través de nosotros, para que en el mundo en el que vivimos se pueda manifestar una verdadera reforma, que podamos volver todo por medio del Espíritu a todo a su estado original, por el cual todas las cosas fueron creadas. Queridos, creo que Dios está ungiendo por medio de su Espíritu, está ungiendo a esta generación de gente hambrientas de Cristo, hambrientas de conocerle más, hambrientas de estar rendido al propósito de Dios. Yo quiero declarar esta palabra sobre ustedes. Sé que Cristo será una realidad vivida, vigente en esta generación. Yo quiero soltar palabras para esta generación y puedan ustedes compartir este pensamiento y compartir esta palabra, compartir esta grabación o transmisión. Compártanla, porque yo creo que el Espíritu Santo está tocando a esta generación. La gente está decepcionada de la religión. Hemos orado religiosamente y no gubernamentalmente. Hemos usado el Espíritu Santo para cualquier cosa doméstica y no para lo cual Él fue derramado sobre la iglesia. El Espíritu Santo es la promesa del Padre que nos ha sido dado para que nosotros oremos conforme a la voluntad del Padre, oremos conforme a Cristo, y podamos ver en nuestros días la intervención más gloriosa del reino de los cielos en nuestro medio, donde políticos quedarán asombrados, la gente del mundo fariseo quedará asombrado, y así como crujían los dientes, bendito sea Dios, crujían los dientes viendo a Esteban lleno del Espíritu Santo, crujían los dientes porque dice que el rostro de Esteban era como el de un ángel, porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la promesa del Padre. Ese joven no hablaba cualquier cosa. Entonces yo creo, amado, que el mundo religioso quedará impactado, el mundo político quedará impactado por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que estamos rendidos al propósito de Dios y que sometemos todo lo que nosotros vamos a conseguir, lo sometemos y lo rendimos al imperio de Cristo en la tierra. Amados, quiero que oremos en este momento. Por favor, póngase en armonía conmigo en el Espíritu. Yo siento, amado, aquí la presencia de Dios tremendamente fuerte, y sé que allí donde está también el Espíritu Santo les está ministrando. Percibo, hermano, claramente que lo que estamos diciendo y lo que estamos tratando es la voluntad de Dios. Yo no sé por lo que las personas atraviesan en términos domésticos, pero el Espíritu dice que Él nos revela aún lo profundo de Dios y nos lo da a conocer, y Él nos revela lo que Él nos ha concedido. Ojo, por eso es que nosotros oramos lo que Él nos ha concedido. No oramos por necesidades, oramos por las cosas que ya están concedidas en la persona de Cristo. Así que yo no sé lo que usted pueda estar viviendo, lo que haya pasado, lo que tenga que venir en este día, pero yo quiero declarar que el bien y la benevolencia del Padre manifestada en el cumplimiento de todas las cosas que es Cristo Jesús se va a manifestar en nosotros. Yo declaro por medio de Cristo
Cristo familias estables. Yo declaro por medio de Cristo que todo proyecto que está manifestando la naturaleza del Padre va a ser una realidad, va a ser un constante crecimiento. Yo declaro que todas aquellas personas que tienen un vivo celo en su corazón de manifestar a Dios en el área de las finanzas, yo quiero declarar sobre ustedes que la manifestación de Cristo se manifiesta en esa área financiera, en Cristo Jesús, y de que no hay límites y que no hay pobreza y no hay miseria en la persona de Cristo. Y por causa de tu deseo de manifestar la voluntad del Padre y tener tu corazón rendido para ser un instrumento de bien, para que su reino sea una realidad en toda la tierra, Dios activa toda clase por medio de Cristo y por medio de su Espíritu, activa su voluntad en ti y te da la sabiduría y la revelación para que puedas caminar conforme al diseño del Padre. Señor, desde aquí nos unimos en el mismo espíritu, Señor, con todos los que están allí conectados, y declaramos, Señor, que el reino de los cielos se manifiesta en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros no hacemos nuestra propia voluntad, sino que queremos hacer la voluntad del Padre, queremos manifestar a Cristo, porque de eso se trata todo. Toda la historia se trata de eso, que podamos ser un vivo reflejo de la persona de Cristo en la tierra. Sí, Señor, queremos decir que no se trata de sabiduría humana, porque la sabiduría humana es diabólica, es terrenal, sino que esto se trata de expresar la sabiduría del Padre, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que a través de Cristo, Señor, toda situación que esté pasando en nuestras familias de Chile, Señor, por medio de Cristo, sea una manifestación de cosas resueltas en Cristo Jesús. Señor, toda enfermedad que ha sido manifiesta en estos días, Señor, toda situación complicada, Señor, por causa de Cristo, porque todas las cosas nos han sido dadas en Él, manifestamos, Señor, salud y declaramos salud para todas las personas en Cristo Jesús. Todos esos jóvenes que están en proyectos, Señor, en las universidades, también por medio de Cristo, que la sabiduría del cielo se manifieste, que la mente de Cristo se manifieste, Señor, en sus hijos que allí están estudiando. Padre, declaramos que este sistema, yo quiero declarar que este sistema, Señor, no va a embotar el entendimiento de tus hijos, sino que simplemente será el lugar, el sistema será el medio o el lugar donde vamos a manifestar la sabiduría, la mente, la naturaleza del Padre aquí en la tierra, y donde los científicos de este tiempo y los teólogos de este tiempo quedarán asombrados por la vida manifiesta de los hijos de Dios, porque la tierra está gimiendo por esos hijos, la tierra está gimiendo por esos hijos, locos en el espíritu. Son personas a veces irracionales en este sentido, donde es locura para el mundo, pero es poder de Dios, y manifestamos al Cristo y la voluntad del Padre. Señor, declaramos esta verdad, Señor. Yo hablo bien de toda esta nación, hablo bien de todos los ministros que han sido establecidos en esta tierra, y oro para que el Cristo sea revelado, porque cuando Cristo sea revelado plenamente, Señor, entenderemos lo que es caminar en un solo bautismo, en una sola fe, en una sola comunión, Señor, en un solo Dios y Padre de todos nosotros. Cuando Cristo es levantado, entonces se manifiesta la verdadera unidad que está en el Espíritu. Y oro para que, Señor, todos tus siervos que han sido establecidos por ti puedan, Señor, encontrar luz en la revelación de Cristo y manifestar unidad en todo lo que vamos a manifestar y a declarar y a vivir en estos días. En Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, lo declaramos. Amén y amén. Bueno, amados, ha sido un gusto, un placer. He disfrutado de este momento, no sabe cuánto. Mi espíritu se ha regenerado, por así decirlo, se ha renovado mi espíritu. Estoy contento y feliz. Quiero saludar a todas las personas que hoy día se conectaron, y desde Brasil, desde Chile, han estado conectados el día de hoy. Envío un gran abrazo a Pucón, a Mulchen, a los que se han podido conectar hoy día, a Quilpué, ¿sí? A Claudio, que está allí en Concepción con un tremendo proyecto. Que el Señor te use, querido Claudio, para que puedas expresar
a Cristo y su naturaleza en todo lo que tú hagas. Recuerda que en Cristo no hay límites, en nosotros sí hay límites, en Cristo no hay. San Pedro de la Paz, ahí está Claudio, en Cristo Jesús te enviamos un gran saludo. Sí, también a Nilson, de nacimiento de Brasil, que está allí enviándonos un saludo. Te bendecimos, hermano amado, que puedas crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. María José, un beso grande, hija. Te bendigo también, te envío un cariñoso saludo, un abrazo desde estas tierras. Estamos lejos físicamente de Pucón, pero tenemos esta bendición de poder estar juntos a través de las redes sociales. Así que bendecidos a todos, bendecido a Andrés, Anita, que se conectaron, Lorena, que se conectó, Jorge, Claudio, Brisa y todos los que hoy día pudieron despertarse. Ricardo, el mexicano, el hijo mexicano de Pucón, bendecida. Rebeca Pérez también, que allí está, bendecida también. Sean muy benditos en Cristo. Recuerde que todo se encuentra en Él. Desde Argentina también se conectaron, así que estuvimos realmente las naciones reunidas en este día. 2 o 3 congregados, acuérdese, en su nombre Él está en medio. Así que esto es una riqueza maravillosa. Queridos míos, que tengan un excelente día. Y bueno, le hemos ganado al sol en esta mañana, así que el pan vivo que descendió del cielo, hemos comido un poco más de Él en esta mañana. Cristo Jesús en nosotros, esperanza de gloria. No se olviden, si hay algo que necesitas conocer y volverte obviamente monotemático, es solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. En Él se encuentra toda sabiduría y toda promesa del Padre. Les bendigo, que tengan un excelente día, contento y feliz. Paz. Chao.